ya les había mencionado, hoy tenemos una reunión especial. Hoy tenemos una celebración especial. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, hoy mencionamos algo que la gente por todos lados habla. Y la gente habla acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, imagínate esto. Hoy celebramos como alguna vez, hace muchos años, Jesús vino, hizo milagros sobre esta tierra, caminó de una forma sobrenatural, murió, pero ¿sabes qué? Las cosas no se quedaron ahí. Al tercer día Él resucitó, y al momento que resucita nos trae paz, amor, perdón y salvación. Literalmente, en un instante el rumbo entero de la historia y de la humanidad cambió cuando Jesús vino a morir por ti y por mí. ¡Wow! Imagínate. Qué increíble regalo es poder recibir la salvación que Jesús ha traído para nosotros. Qué increíble regalo, es lo mejor que tú puedas tener, es lo mejor que tú puedes recibir. Ahora, imagina esto, hemos recibido este regalo de la salvación, hemos recibido el perdón de los pecados. Dice la Biblia que Jesús vino a salvarnos, vino a perdonarnos de nuestros pecados, a cambiarnos de nuestros malos caminos. ¿Qué es el pecado? Lo hemos hablado algunas veces. Todo aquello que me aleja de Dios. Entonces, todo aquello que me alejaba de Dios, Jesús vino y nos perdonó de todo eso. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Ahora, yo te pregunto algo. Hemos recibido este regalo de la salvación. Recibimos este regalo de Jesús para nosotros. Pero, ¿qué te parece si te imaginas esto? Imagínate que yo llego de pronto contigo. Imagínate que yo llego contigo y tengo un regalo para ti. Tengo un regalo, es un regalo, tal vez nunca habías visto un regalo igual. Imagínate la caja, es una caja grande, arreglada, súper elegante, así súper fancy. Es una caja envuelta en un papel que tal vez nunca antes habías visto. Tú dices, oye, ¿qué onda con esto, pastor? ¿Qué me estás trayendo? ¿Qué es este regalo? Está súper envuelta, está gigante, está increíble. Viene con un moño y está preparada. Y yo vengo y te lo digo, ¿sabes qué? Tengo este regalo para ti. Tengo este regalo para ti y te lo entrego en tus manos. Y tú lo ves y dices, ¡wow! ¿Cómo puede ser que ahora tenga esto? Y tú lo abrazas, dices, ¡qué regalo tan increíble! Pero yo no lo merecía, no era para mí. Y tomas el regalo y ¿qué haces? Inmediatamente vas, lo pones en tu sala y lo dejas ahí. Y nada más lo ves como un regalo que acabas de recibir. O lo pones en tu cuarto y lo pones ahí en una repisa de tu cuarto y lo dejas ahí guardado. El regalo está increíble. El regalo me encanta, me fascina. Tú lo ves y dices, es hermoso, es único. Nunca había tenido un regalo igual. Pero ¿qué sucede? Que tú lo tomaste y lo dejaste ahí a un lado. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces la salvación es tomada como un regalo que se recibe, pero que no se abre. Recibimos la salvación, recibimos el perdón, pero como un regalo tan increíble que nunca antes habíamos imaginado, ¿qué hacemos? Simplemente lo ponemos a un lado y no lo abrimos. No lo usamos como algo que Jesús nos ha dado, como un regalo. Ahora, en la Biblia Jesús habla acerca de este regalo y de todo esto. Porque no termina ahí. No se trata nada más de recibirlo. Hay un regalo que va más allá. La vida que tú y yo podemos vivir el día de hoy es una vida que va mucho más allá de lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Jesús vino con un propósito. Porque Jesús vino con una tarea y una encomienda. Y la cruz solamente fue el proceso. Pero el resultado es el que transforma tu vida y mi vida. Así que hoy quiero platicarte acerca de esta historia. Hoy, como te dije al principio, no recordamos la muerte de Jesús, recordamos su resurrección. Hoy en la mañana cuando me levantaba, me desperté, volteo, veo el cielo, un cielo iluminado, un cielo completamente despejado. Y lo primero que pude decir fue, gracias Jesús. Gracias por este día tan increíble, gracias por tu salvación y el regalo, gracias porque resucitaste. Pero ¿sabes qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado nada más ahí? Ahí hubiera terminado mi conversación con Él. Pero el regalo que Él me trajo después, el regalo que yo abrí y disfruté, es de lo que quiero hablarte el día de hoy. De no quedarnos nada más en una historia, de no quedarnos nada más en una celebración, porque ¿sabes qué pasa? Que hay mucho tiempo, hay personas que durante mucho tiempo
viven solamente esto como una celebración de cada año. Hoy la vivimos diferente. ¿Por qué? Porque antes Semana Santa eran vacaciones y todo el mundo sabía que Semana Santa era para irse de vacaciones. Y tú decías, ya quiero que llegue la Semana Santa para irme de vacaciones. Este año la celebramos diferente, de una manera peculiar y tal vez distinta. Nosotros como familia tenemos ya varios años separando nuestros días de Semana Santa, dedicándolos exclusivamente a Él. ¿Por qué? Porque esta es una ocasión digna de celebrar, pero celebrarse de manera diferente. Y yo quiero que me acompañes al libro de Lucas. Lucas capítulo 24, de los versículos 44 al 48. Y esta es una historia que cuenta acerca de Jesús. Lucas, como ustedes saben, Lucas era médico y Lucas es muy detallado al momento que escribe su evangelio. Nosotros podemos leer los otros evangelios y son evangelios muy emocionales, son evangelios muy emotivos. Por ejemplo, cuando leemos Juan, vemos cómo Juan habla del amor, cómo Juan ve esta figura enamorada de un maestro que transforma vidas. Pero cuando vemos a Lucas, vemos lo mismo, pero desde una perspectiva analítica. Entonces Lucas comienza narrando acerca de una parte en la historia que ellos viven, que viven los discípulos después de la resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta cómo lo que hay en el ínter después de que Jesús viene? Es decir, Jesús viene y muere por ti y por mí. Pero si nosotros buscamos, esto es algo súper interesante, si nosotros buscamos la documentación que hay de la muerte de Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta que la muerte fue transitoria para Él. Es decir, la muerte no lo pudo retener. Por eso es que no hay capítulos que te hablen de la muerte de Jesús. Ojo, hay profecías que los profetas hablan acerca de qué iba a pasar con Él. Ahorita vamos a tocar algunas. Los evangelios narran la historia después de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre Él. Y si no tuvo poder sobre Él, no tiene poder sobre ti, sobre mí el día de hoy. Por eso es que Lucas narra esta historia y los hechos más interesantes suceden cuando Jesús resucita. Lo repito, la muerte fue el proceso, pero no fue lo más importante. Lo más importante sucedió después, ahora. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48, y dice, y les dijo, Jesús se aparece a sus discípulos, ¿ok? Jesús se aparece a sus discípulos después de que Él resucita. Ahorita voy a irme más atrás en la historia, no te preocupes, voy a explicarte más a detalle. Pero Jesús se aparece a sus discípulos y estando con ellos les dice, estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes. Y los discípulos así, para empezar, están sacados de onda porque dice Lucas que de pronto se preguntaban, ¿es Jesús? ¿No es Jesús? ¿Lo reconocían? ¿No lo reconocían? Pero por sus palabras descubrieron quién era Él. Recuerda, tú reconoces la voz de tu pastor, la voz de tu maestro. ¿Por qué? Porque la intimidad que tú tienes con Él te hace reconocer su voz. ¿Cómo puedes conocer tú la voz de Jesús? Para no preguntarte quién es, dónde está. Tú lo reconoces de acuerdo a qué tanto escuchas su voz. Entonces, dice, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Biblia entera habla acerca de lo que iba a pasar con Jesús. Después dice, entonces, aquí quiero tocar un punto importante, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo los discípulos cuando estaban con Jesús, cuando estaban con Él, no entendían muchas de las cosas que Él les hablaba? Una de las primeras consecuencias de la resurrección de Jesús es que tu entendimiento y el mío se abren. Una de las primeras consecuencias que trae la resurrección de Jesús es que a través de esto, tu entendimiento y el mío se abren. ¿Para qué? Para entender la profundidad que hay en las cosas que nosotros tenemos que vivir. Ahora, Jesús dice que abrió esto para que predicaran de lo que Él padeció. Pero les dice, no hablen de mi muerte, hablen de arrepentimiento y de perdón. ¿Sabes qué es arrepentimiento?
Arrepentimiento viene de una palabra en griego. La palabra en griego es metanoia. Meta es nuevo. Meta es cambio. Meta es transformación. Y la palabra noeo quiere decir mente. Metanoeo, metanoia, una mente nueva, un cambio de mente que produce actos diferentes, un cambio de mente que produce acciones diferentes. Entonces, Jesús no estaba hablando nada más de arrepentirse como un sentimiento de tristeza, sino de arrepentimiento como un acto que cambia la manera en la que ahora te vives tu vida. Juan el Bautista hablaba de esto. Aún desde antes, cuando Jesús está con él y se encuentra con Juan el Bautista ya hablaba de arrepentimiento. Entonces, Juan lo dice, Jesús lo dice, y les habla de cómo es importante que a través de la muerte, pero de la resurrección del Hijo de Dios, tú y yo podamos vivir un cambio de mentalidad. Por eso es aquí, yo lo tengo, es un cambio en mente que produce un cambio de conducta. Un momento metanoia es literalmente como si tú vas caminando en una dirección equivocada y de pronto cambias completamente hacia la dirección correcta. Un cambio de mente que produce un cambio de conducta. Por eso es que más adelante Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2 habla acerca de renovar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. ¿Te das cuenta de los efectos que trae la resurrección de Jesús en nosotros? Un cambio de mentalidad. Y después les dice Jesús, dice en el versículo 48 les dice, y ustedes son mis testigos de estas cosas. ¿Por qué les dice que son los testigos? ¿Qué hace un testigo? Un testigo es aquel que ha visto un suceso y después presenta un testimonio para validarlo. Eso es lo que hace un testigo. Por eso dice Jesús, les dice a los discípulos, ustedes son mis testigos. Tú y yo hoy somos testigos de la obra que ha hecho Jesús a través de su resurrección. Por eso es que tú y yo tenemos que dar testimonio. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida, tú puedes dar testimonio. Hace unos días platicábamos con algunas personas, mi esposa y yo, y platicábamos acerca de la importancia del testimonio. Cómo no se trata de lo que yo digo, sino se trata de cómo yo vivo y lo que yo hago. Cómo mi testimonio impacta más, es decir, lo que yo vivo de tal manera que yo puedo demostrarle a otros que lo que he concluido y he creído acerca de Dios es real. Lo que tú crees y concluyes acerca de Dios se convierten en las realidades de tu vida. Lo que tú crees y concluyes acerca de quién es Dios es lo que se vuelve la realidad de tu vida. Así que tú tienes que caminar creyendo de una manera correcta. Por eso es que Jesús habla de un cambio de mentalidad. Cuando tú y yo hemos concluido correctamente sobre quién es Él, entonces yo puedo vivir de acuerdo a cómo Él quiere que viva yo. Ese es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Eso es perdón. Por eso es que dice Jesús que ellos eran testigos. Y después viene mi parte favorita. Tú sabes cómo me encanta todo esto. Viene mi parte favorita porque dice el versículo 49, dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Perdónenme si me pongo emocional porque hoy comencé algo emocional la mañana, ¿ok? Pero dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Dice, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Te das cuenta las consecuencias que trae la resurrección de Jesús? Les dice, no se muevan, quédense ahí hasta que sean investidos. ¿Sabes qué es investir? Investir es cuando se te entrega una autoridad, un poder y se pone sobre ti. Cuando se embiste sobre ti, es decir, que se te ha concedido algo con lo cual tú tienes ahora autoridad. Por eso es que dice Jesús, no se muevan. No se muevan. Ahora, se los ordena. Les dice, no se muevan. ¿Por qué? Porque vivir una vida sobrenatural es la consecuencia de la resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta cómo la muerte fue nada más un paso? ¿Te das cuenta cómo la salvación y el perdón son solamente la entrada? ¿Te das cuenta cómo una vida investida de poder que viene de lo alto es lo que Jesús quiere que tú y yo vivamos todo el tiempo? Pero ¿qué es esta vida de poder?
¿Qué es esta vida de poder de la que Jesús habla? Dice Hechos, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y el libro de los Hechos me encanta. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, el título dice Hechos de los Apóstoles. Comienza narrando las historias que hicieron los apóstoles. Habla de Juan, habla de Pedro, incluso habla después de Pablo. Pero comienza hablando de Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5 y dice: durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Si tú tienes alguna duda de que Él está vivo, Él va a traer pruebas convincentes a tu vida. Si tú tienes dudas de que Él está vivo, Él va a traer pruebas convincentes. De acuerdo a qué tanto le creas, es lo que tú vas a poder ver. Por eso es que después Tomás estaba con Él y le dice: yo no creo que tú hayas resucitado, yo no creo que seas Él. Y Jesús le dice: ven, mete tu mano en donde está mi herida. Y cuando Tomás mete su mano, le dice: verdaderamente eres tú, Jesús. ¿Y sabes cuál es lo triste ahí? Que Jesús le dice: por cuanto has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin ver. No me gustaría decirlo, pero se refieren a Él como el discípulo incrédulo, porque no creyó, porque tuvo que ver, porque tuvo que tocar. Así que, si tú quieres pruebas convincentes, Él te las va a dar. Pero es bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Yo creo sin ver. Yo creo sin ver. Hay cosas que yo no he visto y las creo. Hay cosas que son reales y las creemos aún sin haberlas visto. Lo que estamos viviendo hoy alrededor del mundo, solamente una persona que tiene fe y que puede creer y ver lo que aún no ha sucedido son aquellos que pueden vivir tranquilos y confiados. Hoy Dios quiere que tú vivas tranquilo y confiado. Nuestra iglesia, CCI Valle Ágape, nuestra casa, está esperándote. Nosotros estamos viendo las cosas aún sin que sucedan. Nuestra casa está lista para recibirte. Tenemos todo preparado. Hay todo un equipo detrás de nuestra iglesia esperándote para recibirte. El día que nos digan, pueden reunirse libremente, ese día tú nos vas a ver desde la entrada. Va a haber personas con una sonrisa, recibiéndote, abrazándote. Pasa, toma tu lugar, siéntate. Hey, es la primera vez que vienes, déjame sentarme contigo. Abrazarte, conocerte. ¿Y sabes qué? Yo lo he visto. Y he creído. Tal vez no es real todavía, pero yo ya creo que es verdad. Porque vivo una vida de fe, la cual Dios quiere que tú también puedas vivir. Y después les dice una vez más, dice: y mientras comía con ellos les ordenó, y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó y dijo: no se vayan de Jerusalén. Otra vez les repite: hasta que el Padre les envíe, ¿qué? El regalo que les prometió. ¿Te das cuenta cómo Lucas le dice la promesa y cómo Hechos le dice el regalo? Dios te ha prometido un regalo. Después dice: tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay una versión que dice con Espíritu Santo y fuego. ¿Tú puedes sentir ese fuego en este momento? No sé tú, pero yo lo estoy sintiendo. Y en este momento lo estás sintiendo en donde tú estás. El fuego de Dios en este momento, de su Espíritu Santo, se está haciendo real en tu vida en este momento. En tu casa, en tu sala, en tu cocina, en tu mesa, ahí donde tú estás con tu familia. Si tú estás con alguien a tu lado, si hay alguien ahí contigo, voltea y dile: el Espíritu Santo es real y su fuego está aquí, ahora mismo. Porque eso es lo que les decía Jesús. Va a llegar, va a venir la promesa que les dije del Padre. Ahora, Jesús dice que les hablaba del reino. Dice que hablaba del reino. ¿Cuál es el reino? El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu.
La gente habla acerca del reino, pero muchas veces viven sin entender el reino. Juan, cuando predicaba, decía, el reino está cerca. Jesús llega y hablaba acerca del reino. En diferentes partes de la Biblia vemos cómo Jesús habla acerca del reino. Vemos en las profecías de los profetas, aún cientos de años antes, cómo hablan y dicen que vendrá el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, y establecerá su reino. ¿Cuál es su reino? Justicia, paz y gozo. Ese es el reino. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que significa ser justificados, de lo que significa la justicia, pero paz y gozo en el Espíritu, eso es lo que podemos vivir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes paz, te sientes libre de hacer cualquier cosa. Porque cuando tienes gozo, eres pleno de disfrutar todo lo que está a tu alrededor. Pero cuando sabes que vives una vida en justicia, entonces entiendes que el cielo está abierto para ti, que la obra de Jesús valió la pena y que Jesús dijo, vale la pena morir por ti. Vale la pena morir por ti, por ti, por ti y por ti. Por cada uno de ustedes. Por eso es que dice que vino a establecer su reino. Ahora, esto lo dice Pablo en Romanos, capítulo 14, versículo 17, habla acerca del reino, si lo quieres para que lo tengas tú ahí. Pero es importante cómo esto sucede en una historia que nosotros vemos donde Jesús habla a sus discípulos de su corazón y les dice, la promesa y el regalo está por llegar. No se vayan, no se muevan. Esa es una de las consecuencias que nosotros podemos vivir. Ahora, aquí es donde quiero contarte una historia. Vamos a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y antes de leerte el versículo, quiero parafrasearte la historia, porque quiero que te puedas meter por completo en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo. Juan capítulo 20 dice que habían pasado, dice que era el primer día de la semana. Había pasado ya 3 días de que Jesús había sido crucificado. Los discípulos estaban cabizbajos, tristes y sin ilusiones. Estaban completamente perdidos. Estaban tristes, habían perdido a su maestro. Ahora, no fue nada más que de pronto vinieron y les arrebataron a Jesús y la historia terminó ahí. Dice que cuando fueron a prender a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Corrieron, huyeron, lo negaron, lo rechazaron. ¿Te imaginas todo esto que estaba encima de ellos? Toda esta presión que estaba encima de ellos, ¿por qué? Porque todo esto ocasionaba en ellos una profunda tristeza y sentían que le habían fallado a Jesús. ¿Alguna vez has sentido que le has fallado a Dios? ¿Alguna vez has sentido que has fallado en tu manera de vivir o en las cosas que has hecho para con Dios? Que te sientes de una manera que dices, híjole, es que le fallé a Dios. Bueno, imagínate cómo estaban ellos. Ahora, María Magdalena dice que va muy de mañana y va hacia la tumba donde estaba Jesús. Entonces, va muy temprano. Imagínate esto, literalmente, dice la Biblia, Jesús estaba en las tumbas donde estaban los ricos. Ahora, esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es llevado, es crucificado y al momento de morir, dice la Biblia que hubo un hombre de influencia en la ciudad, que hubo un hombre que tenía una buena posición, que fue con Pilato y le dijo, déjame tener el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Y Pilato le dijo, adelante. ¿Te das cuenta cómo la influencia que nosotros tenemos en la sociedad la podemos usar para cumplir los planes y los propósitos de Dios? Tú y yo estamos en la agenda de Dios, así que toma la posición en la cual estás para cumplir los propósitos que Él tiene para ti. Ese hombre lo hizo de tal manera que cumplió parte del plan, porque dice la Biblia que en una de las profecías que él iba a estar sepultado, iba a morir entre los ricos. Por eso es que Él tomó el cuerpo de Jesús y lo llevó. Un hombre que conocía a Dios, que conocía de Jesús, toma su lugar de influencia y lo usa para cumplir una de las profecías. ¿Te das cuenta cómo nosotros somos parte? Él no sabía de esto, obviamente,
Pero él no sabía que era parte de un plan que Dios ya había orquestado desde antes. Llega María Magdalena y entra y ve que la roca, imagínate esto, era como una cueva, tenía una roca, has visto algunas imágenes o escenas, y la roca estaba movida. Prácticamente era algo pero súper difícil y pesado que hombres pudieran llegar. Entonces ella llega, se atormenta, dice, ¿qué puede hacer? Alguien entró y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces se va corriendo a donde estaban los discípulos. Imagínate a estos que están tristes, esperando. ¿Por qué? Porque Jesús les había hablado anteriormente de que iba a resucitar. Pero ellos estaban tan preocupados en su mente que ellos no lo recordaban. Muchas veces tú y yo estamos tan preocupados por la situación que estamos viviendo hoy en día que olvidamos cuáles son las palabras que Jesús ya nos había dicho anteriormente. Él ya les había dicho que iba a resucitar, pero ellos estaban tan preocupados por sí mismos que dejaron de recordar lo que Jesús ya les había dicho. Entonces llega con ellos y les dice, alguien abrió la tumba de Jesús, no está. Entonces dice que Simón se levanta, este era Pedro, se levanta y va corriendo, y dice que estaba el otro, el que llamaban el amado, este era Juan, se levanta también y empieza a correr. Imagínate, me imagino la escena porque empiezan a correr, alguien se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, me impacta, imagino que debe de tener un peso porque dice que Juan corrió más rápido que Pedro para llegar antes, porque quería ver qué había pasado. Entonces Juan corre, llega antes, pero dice que no entra. Pedro entra, ve y dice, ¿sabes qué? No está el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabes qué pasó en ese momento? Ellos se dieron la media vuelta y se fueron. Se dieron la media vuelta y se fueron. Dice el versículo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Después dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro, Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Después dice, y salieron los dos del sepulcro, corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero. Luego llegó Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos que estaban ahí, y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Después dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún, escucha, versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitara de los muertos. Después dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos se quedaron un momento. Ellos se quedaron un instante. ¿Te das cuenta cómo entraron, vieron y se fueron? La experiencia de la resurrección de Jesús para tu vida y para la mía no puede ser nada más algo momentáneo. Porque si se vuelve algo pasajero, algo de un momento que nada más llegas, ves y te vas, entonces el resultado que esto va a producir no va a ser algo que puedas hacer real en tu vida. ¿Sabes qué es lo que produce esto? ¿Sabes qué es lo que produce meditar profundamente en la resurrección de Jesús? El resultado que esto trae revelación de lo que está por venir a tu vida. Trae revelación, ¿por qué? Porque dice el versículo siguiente, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y después dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Dice, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando venga una pregunta de parte de Dios a tu vida, responde rápido y de forma honesta, porque lo que sigue va a transformar tu vida. No te puedes quedar ahí. Si hay una pregunta de parte de Dios, respóndele. En tus tiempos de oración, dale oportunidad a que Él también hable y te pregunte, para que tú puedas responder. Dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, María estaba ahí adentro, los ángeles
le hacen la pregunta, ella les dice que no lo encuentra, se aparece Jesús, pero dice que ella no sabía, es decir, no lo reconocía. ¿Por qué no lo reconocía? Dice, cuando se volvió y dice, y Jesús no sabía que era Jesús. Versículo 15 le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Sígueme aquí, ponme mucha atención. Ella lo confundió ¿con quién? Con el hortelano. ¿Sabes qué es un hortelano? Un hortelano es aquel que tiene por oficio cuidar una huerta o cuidar una tierra. Un hortelano es aquel que su oficio y su trabajo es cuidar la tierra, es cuidar una huerta. ¿A qué te recuerda esto? ¿No te recuerda el libro de Génesis? Génesis capítulo 2 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Génesis 2:15. Adán fue el primer hombre. Adán fue puesto en el Edén como un hortelano, para cuidar el huerto, para protegerlo, para que lo labrara y lo cuidara. Pero hubo un momento en el que Adán pecó, en el que la muerte llegó a la humanidad. ¿Sabes que la relación de Adán y Dios era una relación abierta? Era una relación íntima, donde Adán se acercaba libremente a Dios para hablar con él, donde Dios le revelaba a Adán las cosas que él quería y Adán estaba con él, y se veían y estaban el uno al otro y no había nada que los separara. Esa era la relación de Adán con Dios en el Edén. Esa era la relación de esa era la relación de Dios con el primer hortelano. Por eso es que la Biblia hace referencia a Jesús como el segundo Adán. Por eso es que cuando María lo ve, ¿sabes qué pasa? Lo confunde con un hortelano. ¿Por qué? Porque lo confunde con un hombre que ha venido a cuidar la huerta de nuevo. Porque cuando Adán pecó fue expulsado del huerto y no había quien lo labrara. Pero cuando viene Jesús, viene en esta forma, ¿para qué? Para volver a tomar la posición que nos fue quitada. Para venir a restaurar aquello. Esto lo vemos en 1 Corintios 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¡Wow! Cuando Adán fue expulsado, la muerte entró a la humanidad. Pero cuando Jesús vino, Jesús la venció por completo. Esas son las consecuencias de la resurrección. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Por eso es que después María lo ve y le dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Te das cuenta cómo ella reconoció cuando Jesús le dijo su nombre? Hoy Jesús te está llamando por tu nombre para que lo puedas reconocer. Hoy Jesús ha venido a restaurar la relación que se había perdido para que tú puedas estar con Él y vivir una vida nueva, una vida en paz y profunda con Él. ¿Sabes cuál era la relación que tenía Adán con Dios en el Edén? No había nada que dividiera el poder verlo y el poder platicar con Él. Había una libertad. Había una libertad que vivían ellos juntos. Pero cuando el hombre decidió que era más importante sus deseos, entonces la muerte vino a la humanidad. Y ahí fue cuando fuimos destituidos. Dice que por cuanto pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos a dice la Biblia, al que llaman el Cristo, el que es el Hijo del Dios viviente, el que no se estimó
para nada, sino que al contrario se entregó por ti y por mí para darnos la vida eterna. Hay dos consecuencias importantes que quiero resaltar hoy que trae la resurrección de Cristo, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él vino a restaurar aquello que Adán vivía día a día. ¿Cómo vivía Adán? Te decía ahorita. Bueno, eso que Adán vivía hoy es algo que tú y yo podemos vivir gracias a lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, al momento de resucitar, la historia cambió por completo. El velo que nos separaba de la presencia de Dios fue roto. Ya no es necesario tener que hacer tradiciones. Ya no es necesario tener que seguir temas de doctrina, rituales complejos que te separan y te dividen, oraciones repetitivas que lo único que hacen es quitarte la conciencia de lo que en realidad estás hablando y orándole. Por eso es que cuando el velo se rompe, la tradición es quitada y la relación personal que Adán tenía con Dios es la que Jesús ahora nos está entregando a ti y a mí. La resurrección produjo relación. La resurrección produjo paz y vida para el hombre. Había una enemistad y Él vino y trajo esta unión entre Dios y nosotros una vez más. Después dice Romanos 4, 24 al 25. Y era lo que te mencionaba hace un rato. Una de las consecuencias principales que trae la resurrección de Jesús es que tú y yo hemos sido justificados. ¿Qué es la justificación? Más adelante vamos a hablar de ella. Esto es una prédica completa, es un estilo de vida completo en el cual nosotros basamos nuestra fe. Pero la justificación es entender que lo que nos tocaba a nosotros, ahora Jesús lo tomó. Es decir, Jesús tomó mi lugar, me justificó delante de Dios para que todas las faltas que yo había cometido ahora fueran para Él. Es como imagínate que un hombre de pronto toma la deuda de cada persona. ¿Cuánto dinero debes tú? Debo tanto. ¿Cuánto dinero debes tú? Debo tanto. Y toma la deuda de cada uno al grado que toma toda la deuda de toda la humanidad y el banco lo aplasta por completo porque es tanto el peso que hay encima de él. Eso fue lo que hizo Jesús. Tomó tu deuda, tomó tus faltas, tomó aquello que te separaba de Él. ¿Para qué? Para unirte en Él en una nueva vida. La justificación nos trajo un nuevo estilo para vivir completamente. La justificación nos trajo convicciones. La justificación nos trajo identidad. La justificación nos trajo vida nueva. Ahora yo sé quién es Él. Ahora yo sé quién es Dios. Por medio de la justificación, por medio de esto yo he entendido que lo que me separaba de Dios ahora ha sido quitado y yo puedo entrar libremente. ¿Te das cuenta cómo las consecuencias, cómo abrir el regalo es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo no podemos quedarnos nada más disfrutando la envoltura? Tenemos que abrirlo y profundizar, ir más allá. Después dice Romanos 5, capítulo 5, versículos 8 al 11. Este es uno de mis versículos favoritos. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Lo que hace Jesús nos permite volver a tener una relación de intimidad con el Padre. Ahora tú y yo podemos tener esta relación abierta con Él. Podemos hablarle otra vez, podemos profundizar en Él. ¿Te das cuenta cómo entender lo que hizo Jesús te permite vivir una vida de libertad en Él? Ahora sabes que Él te escucha, que tú te acercas y Él está ahí para recibirte y que Él te ha dado la vida eterna. Eso es lo que ahora tú puedes vivir en una vida con Cristo.
Y otra de las consecuencias, con esto voy a terminar, está en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice, ¿te acuerdas del regalo? ¿Te acuerdas de la promesa que Jesús les prometió? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús viene y nos promete al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hace es quedarse contigo y conmigo para siempre. El Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros para poder estar plenos todo el tiempo. El Espíritu Santo viene y nos hace vivir una vida en plenitud. Una vida en la cual tú y yo podemos vivir constantemente de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que recibirlo. Si yo no activo mi fe para creer lo que Jesús ha hecho, entonces yo no lo puedo hacer real. Yo no estuve ahí. Yo no estuve viendo a Jesús crucificado. Yo no estuve viendo a Jesús cuando estaba la tumba vacía. Yo no estuve ahí cuando estaba a punto de ascender hablando con los discípulos. Pero ¿sabes qué? Yo lo creo porque mi fe me hace creer y tomar las promesas de Dios para mí. La fe me hace creer una vida sobrenatural y me hace que aquello que ya fue hoy sea presente, pero lo que aún no ha sido también sea real para mi vida. Eso es una vida de fe. Yo tomo el sacrificio de Jesús como una herramienta que me permite vivir una vida con el Espíritu Santo. Esas son las consecuencias de la resurrección. Una vida en plenitud con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que trae a tu vida. ¿Sabe lo que Él hace dentro de ti? Te voy a leer Isaías 53. Pero ahora lo voy a leer de una manera diferente. Porque por lo general leemos este versículo de una manera triste, de una manera compasiva, pero hoy quiero que lo leamos con poder. Y esto lo dice el profeta, dice, hablando de Jesús en una de sus profecías, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Habíamos dicho que el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos estar sanos. ¿Por qué te dije que lo íbamos a leer al revés y no de una manera compasiva? Porque todo esto son las verdades del reino para tu vida. Es decir, tú ya no eres despreciado ni rechazado por lo que hizo en ti. Tú ya no tienes dolor profundo por lo que Él hizo en ti. Tus debilidades ya no están ahí porque ahora Él las vuelve fortalezas. Tus dolores ya no te agobian porque lo agobiaron a Él para que no tuvieras que sufrir más. Las dificultades que tú y yo teníamos que pasar, Él las vivió para que ahora tú y yo viviéramos una vida plena delante de Dios. Tus pecados y mis pecados fueron destruidos por Él. Y al final dice que tú y yo somos sanos. ¿Te das cuenta el poder que hay en la plenitud de una vida con Jesús? Estos son los frutos que trae el que Él haya resucitado. Por eso no podemos verlo como una historia triste. Yo cuando he visto la película de la Pasión, leo cada uno de los versículos, leo cómo los evangelios narran esta historia y me desgarra el corazón. Me rompe el corazón. Pero cuando yo leo Hechos capítulo 1 versículo 8 y yo veo la promesa que Él me hace del Espíritu Santo, entonces yo le digo, Dios, gracias por haber hecho esto, porque ahora tengo al Espíritu Santo y el poder que ahora habita en mí es más grande que la muerte. Isaías 25, y con esto termino, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo
porque Él lo ha dicho. ¿Cuáles son las lágrimas que hay en tu rostro? ¿Cuáles son las afrentas que hay que te agobian? Él lo pagó en la cruz y a través del Espíritu Santo, su poder ahora está en ti y en mí para poder vivir plenos. CCI Valle Ágape, escucha esta palabra que Dios tiene para ti. Nuestro nombre es amor. Es un amor que no se puede comprender por el hombre, pero es un amor que Dios nos ha entregado. Por eso es que tú y yo somos una iglesia que ama. ¿Para qué? Para que otros conozcan este mensaje. Para que sepan que la resurrección, lo dije alguna vez, la resurrección solamente es el check-in para subirnos a la montaña rusa. Pero el Espíritu Santo es el viaje completo a una vida sobrenatural. Hoy tú y yo experimentamos una vida llena del poder de Dios gracias a lo que Él ha hecho. Jesús resucitó. Pero ¿sabes qué? Él vive y vive en mí. Y si vive en mí, vive en ti. Y el Espíritu Santo ahora está en nosotros con poder que nos ha sido investido para ahora vivir una vida de autoridad. Ya no más dudas. Escucha, ya no más dudas, ya no más temor, ya no más lágrimas. Y si vas a llorar, va a ser de alegría. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que cada lágrima que sale de tus ojos ahora se vuelven lágrimas de alegría. Que todo aquello que te ha estado agobiando, que todo aquello que te ha estado doliendo y lastimando, hoy Dios lo transforma en vida, porque Él venció a la muerte para siempre, la destruyó de una vez por todas, y su sacrificio valió la pena, para que tú y yo podamos disfrutar de esta nueva vida. ¿No te encanta este mensaje de salvación? ¿No te encanta este mensaje de poder? Eso es la vida sobrenatural. No quedarnos en el proceso, sino vivir la victoria. Hoy en la mañana meditaba en algo. Era de madrugada y el Espíritu Santo me despertó y me puso esto. 40 años pasó Israel en el desierto para ver la tierra prometida. 40 años fueron los que Jesús pasó en el desierto y comenzó su ministerio. 40 días son los que tú y yo tenemos que estar aislados para sobrepasar este tiempo de virus. ¿Qué es lo que va a producir estos 40 días? ¿Sabes lo que van a producir? Resurrección en ti y en mí. Porque en este tiempo lo que está muriendo es todo aquello que no proviene de Él. Y lo que está resucitando es la nueva vida de Dios en ti. Espíritu Santo, en este momento yo bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión. En su casa, en donde están. Levanta tu mano, cierra tus ojos, dile: Dios, yo sé que estás aquí y eres real. Y repítelo, dile, escúchate y dile: yo sé que eres real y estás aquí conmigo. Así que Espíritu Santo, yo te pido que cada uno de los que están viendo esta transmisión son bendecidos y son llenos de tu Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es puesto sobre tu vida. Si tú no conocías, si tú no habías escuchado de este Salvador, déjame decirte que en su mente tu nombre también estaba. Y Él pensó que tú valías la pena morir y venir y dar su vida por ti. Así es que hoy declaro que tú vives la nueva vida que Dios tiene para ti. Hoy yo libero, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas. Que aquellos que han estado enfermos, que aquellos que han estado tristes, que han estado preocupados, hoy vienes tú y trae la paz. Hoy hemos resucitado en ti por el poder de tu amor, por el poder de tu resurrección, pero sobre todo por el poder de tu Espíritu Santo. Recordamos ese día como un día donde tú te levantaste de los muertos, pero vivimos cada día en el poder del Espíritu Santo, que fue la consecuencia de la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Wow! Dios es tan bueno.